Dios los bendiga, hermanos. Saludo especial en esta hora para todos en el nombre del Señor Jesús. 5 minutos al alma es un momento de reflexión a través de la palabra del Señor para todos ustedes, con mucho cariño por parte de labios de su pastor Luis Toscano. La palabra del Señor dice, Isaías capítulo 55, versículo 2: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Gloria a Dios. Interesante reflexionar sobre esto, porque así como alimentamos el cuerpo, necesitamos alimentar el alma. El cuerpo se alimenta por la boca, pero el alma se alimenta por el oído. Eso es lo que nos enseña este pasaje de la palabra del Señor. Dice: oídme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. No dice se alimentará vuestro vientre, sino se alimentará vuestra alma. Y dice el versículo número 3: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Es decir, que por el oír la palabra del Señor recibimos todo aquello que nos sirve y todo aquello que nos alimenta para salvación del alma. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Según lo que el apóstol San Pablo dice con relación a este maravilloso tema, en Colosenses capítulo 2, en el versículo número 23 en adelante, nos habla es decir, acerca de la carne, que la carne tiene unos apetitos, y el hombre sin el temor a Dios, la persona que no teme a Dios, alimenta su carne satisfaciendo esos apetitos que la Biblia menciona. Miraríamos a continuación lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, donde habla de lo que son los apetitos de la carne. Las obras de la carne manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto que menciona el apóstol Pablo en las obras de la carne nos habla de los apetitos de la carne, y cómo la persona sin temor a Dios alimenta su carne con todo lo que las pasiones del mundo y todo lo que el mundo ofrece. Pero en la predicación del Evangelio lo que se ofrece es alimento para el alma. Notamos cómo el apóstol San Pablo estaba interesado en alimentar el alma de todos los hermanos de la iglesia en Corinto. En el capítulo en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios comienza hablando acerca de este tema, y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esto habla del alimento que Pablo tenía para darle a la iglesia, para alimentar su alma. Digo, les traía un alimento sólido, les traía algo con que nutrir y fortalecer el alma. Pero ustedes, que son débiles, que son niños, que son carnales, no estaban en la capacidad de recibir el alimento para el alma, y me tocó que darles leche, porque ustedes no eran capaces, ni son capaces todavía. Entonces, notemos cómo el libro a los Hebreos nos enseña sobre el alimento para el alma, y dice en Hebreos capítulo 5, en el versículo 13, dice: y a todo aquel que participa de la leche, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Dice la palabra, hablando acerca de la falta de madurez espiritual. Es inexperto, dice el escritor a los Hebreos, y habla de la necesidad que hay todo aquel que
que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, importante todo esto. El alimento para el alma entra por el oído. Alimentamos nuestras almas cuando recibimos la palabra de Dios. Esta es la reflexión para esta hora e invitarles a todos ustedes, hermanos, a seguirnos a través de las redes sociales que aparecen ahí en nuestra pantalla. Que el Señor Jesucristo los bendiga y bendiciones para todos.